Muy buenas noches, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué privilegio para mí poder entrar hasta tu hogar, poder compartir con ustedes y disfrutar de este nuevo tiempo, este día, sobre la escuela profética más profundo a través del curso de los diferentes potestades de las tinieblas y cómo vencerlas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que prepare papel y lápiz, Biblia en mano, si usted va a tomar notas, porque estamos a punto de iniciar. Como todas las veces que iniciamos esta clase, le invito a que ahora mismo usted nos ayude a compartir esta publicación. Vamos a hacerlo aquí mismo nosotros también, para que más personas puedan acceder a esta clase y usted y yo nos convirtamos, nos transformemos en un canal de bendición para otros, ¿saben? Así es que vaya ahora mismo y comparta la clase, vaya ahora mismo y comparta esta transmisión en grupos, en las diferentes personas que usted tiene como amigos, en diferentes páginas donde usted pueda ahora mismo poder invitar a otros a que sean parte de esta escuela. Amén. Así es que le invito a que ahora mismo nos acompañe. Vamos a compartirlo acá ya mismo en la escuela. Vamos a compartir también en los diferentes grupos de Facebook. Así es que saludos a Gerald Rosales, 7, 8 personas más que están por ahí conectadas. Vamos ahora mismo a compartir. Le invito, ya tenemos 8, 9 personas conectadas. Le invito a que usted comparta por allá para que más personas sean bendecidas por causa de esta escuela. Amén. Y habíamos tenido un par de semanas que no pudimos dar la clase. Estuvimos trabajando fuertemente en un proyecto de corte internacional que se llama Todos por Nicaragua, que es parte de un proyecto que se llama Todos por América, que es parte de un proyecto del altar continental, en el cual estábamos haciendo un video para llevar esta maravillosa canción Todos por Nicaragua y hacer un video. Estuvimos ahí en un proceso de grabación, tanto del audio como de las tomas de video. Así es que muy pronto va a estar disponible para que usted sea bendecido, bendecida por causa de este video. Y tuvimos una semana pues bastante agitada, bastante ocupada, pero gloria a Dios, aquí continuamos. Y hoy vamos a hablar de la potestad número 11, número 11, una potestad que después de las 10, que recuerde que estuvimos hablando la última semana de la clase, es una potestad de autoridad. El número 10 representaba ley, eso representaba el diseño, ¿verdad? La estructura de que lo que se decía ahí no era simplemente por decirlo, sino que se cumplía. Así es que es importante que usted y yo podamos ser partícipes de todo esto, amén. Que usted y yo podamos ser partícipes de esta escuela y que usted que está ahí, que está tomándose el tiempo ahora mismo de poderlo compartir, usted y yo podamos ser parte de esta bendición. Así es que vamos a dar los últimos 2 minutos para que usted lo comparta, amén. Y mientras tanto vamos a ir orando y dando inicio en este tiempo, amén. Vamos a orar para que Dios nos proteja, para que su mano poderosa nos guíe, nos guarde y nos defienda en todo tiempo delante de las tinieblas y delante aún del mundo según el espíritu del hombre, amén. Todo brujo, hechicero, satanista, adorador de las tinieblas, ocultista, agorero, queda ahora anulada su autoridad. Queda anulada toda autoridad de los espíritus Neuma de las tinieblas, espíritus de Etke, espíritu de Pitón, espíritus Alastor, Abracam, espíritus Abraxam, todo tipo de espíritu que tenga que ver con la potestad de los aires, espíritus de las tinieblas, espíritus de muerte, espíritus que por medio de la misma humanidad, espíritus que tienen que ver con los ocultistas, agoreros, hechiceros, adivinos, brujos, sean ahora atados, sujetados al poder de la sangre de Jesús, y por la sangre de Cristo Jesús somos nosotros resguardados, protegidos, escondidos en la sangre de Cristo, sumergidos para que Él nos defienda y nos proteja. Ahora mismo establecemos y creemos que hay ángeles a nuestro alrededor, ángeles que acampan y que están ahí alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas y por sobre todas las cosas alrededor de tu vida. Porque ese es Dios nuestro Padre, que Él envía a sus ángeles, dice, para que acampen cerca de ti y te protejan. Y eso es lo que estamos proclamando. Amén. Yasmina, Lucre Delgado hasta Costa Rica. Tenemos también por acá otras personas. Bueno, Israel Rosales acá en Nicaragua. Tenemos personas ya ahorita conectadas de Honduras, de Guatemala. Dios les bendiga, qué bendición, qué privilegio poder llegar hasta su hogar. Vamos a dar inicio el día de hoy, dando un pequeño resumen una vez más. La última semana que estuvimos en la clase, hace 2 semanas, estuvimos hablando de la potestad que se llamaba, vamos a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba la potestad. Estuvimos hablando de la última potestad que teníamos, que se llamaba
el cazador. Y el cazador, decíamos, sale a cazar, sale a ser, digámoslo así, presa de aquel que está listo para ser capturado. El cazador estaba asignado, ¿verdad? Y recuerde, hablábamos de todas las analogías, de cómo un cazador, de cómo el tirador, de cómo los perros del cazador salían entre las personas. Bueno, esto recuerden que era la potestad número 10, la cual era también representativa o significativa de que el número 10 en la numerología bíblica, recuerde que eso fue un curso que usted lo puede ver también en el canal de YouTube, ese curso habla sobre la parte numérica. El número 10 representa ley, y eso es una ley. Y por tanto, cuando usted está expuesto a las tinieblas y digámoslo así, y el momento de tu vida de poder ser libre de esa tiniebla aún no ha llegado, las personas están atadas. Yo estuve mucho tiempo atado a esas tinieblas, pero el día que yo renuncié a ellas, se rompen. Entonces, si usted dice, yo no sabía, nunca había sido ministrado, nunca había sido ministrada en esta área, significa que antes de eso estabas ahí bajo la autoridad de esa potestad. Pero en el nombre de Cristo Jesús ya no somos esclavos, ya no nos caza el cazador, sino que somos libres. Ya no nos envía su lazo el cazador, ya no nos envía sus flechas, sus saetas, ni sus disparos, sino que ahora somos libres, pero libres en Cristo Jesús. Me acompaña acá en la habitación mi guapísima, preciosa, lindísima esposa, mi amada Glenn. Así es que, bueno, después de una semana de mucho trabajo y de no haber podido tener clase el lunes, hoy vamos a continuar con la potestad número 11. Hablando de números y numerología, número 11 es un 1 más un 1, o sea, 2. Una segunda oportunidad, una segunda alternativa, una segunda opción. Y hablando del anterior diseño, ¿verdad? De la potestad del cazador, es como, por decirlo así, muchas personas dicen, yo burlé la muerte y yo me escapé de milagro. Bueno, digamos que muchos se han librado, se han escapado, han burlado los lazos del cazador. Así es que hoy vamos a hablar de una 11ª potestad, la potestad número 11. Que representa el nombre en las tinieblas, reprendido sea desde ahora en el nombre de Cristo Jesús, se llama el burlador o el escarnecedor. Tal vez usted ha escuchado muchas veces que dice la palabra de Dios, en silla de escarnecedores no se sentará. Eso representa que en silla de los que se burlan no se sentará. Significa que no habrá personas que lo sienten a usted para burlarse de usted. Por eso la palabra de Dios dice, no te sentarás en silla de escarnecedores. O sea, en un lugar donde se ponen a los que son burlistas. ¿Ha visto usted estas personas que tristemente, ¿verdad?, creen que se van a burlar de Dios? Creen que se han escapado muchas continuas veces de las diferentes, digámoslo así, de las diferentes llamadas de atención de Dios, de las diferentes correcciones de Dios, que se han escapado de muchas cosas y siguen burlándose, según ellos, de Dios. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que de Dios nadie se puede burlar. Pero las tinieblas, como es un diseño mentiroso, un diseño pervertido, torcido, recuerde que eso es lo que siempre hemos enseñado a través de los cursos de espiritualidad y de sanidad interior, sanidad espiritual, sanidad interior. Hablábamos de los diseños de perversión. La perversión significa torcer un diseño. El diseño de las tinieblas es torcer ese diseño. El diseño de la palabra de Dios dice, nadie se burlará de Dios. De Dios nadie se puede burlar. Parafraseado. Las tinieblas dicen, pues yo tengo una potestad que se llama el burlador. Pero no se va a burlar de Dios. Eso es lo importante, porque ¿de Dios qué? ¿Qué pasa de Dios? ¿Qué dice acá mi esposa? ¿Qué pasa de Dios? Nadie se burla. Entonces muchas personas creen que al coquetear, que al juguetear, que al estar ahí, digámoslo así, tentativamente con las tinieblas se están burlando de Dios, pero no. Está más bien las tinieblas burlándose de ellos. Gracias a Dios tenemos 12, 13 personas conectadas. Dios les bendiga. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante comprender sobre esta potestad, aprender para poder en el nombre de Cristo Jesús romper con estos diseños de los infiernos. Mire, es que hay tantos, pero tantos creyentes. No le hablo a inconversos, no le hablo a personas que no conocen de Cristo, le hablo a personas conversas que van a una iglesia, que asisten a una iglesia, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar evangélicos, protestantes, bautistas, pentecostales. Sepa Dios qué cantidad de diferentes doctrinas, denominaciones hay. Se hacen llamar hasta hijos de Dios, hijas de Dios, pero está el enemigo burlándose de ellos. Qué tremendo es decir esto. No me estoy yo burlando de usted, no me lo confunda. Pero le estoy advirtiendo que esta
potestad del día de hoy tiene un peso muy importante en contra, escúcheme, en contra de nosotros. Saludos al pastor Elvis Montalbán. Dios le bendiga al pastor Elvis. Entonces, esta potestad del burlador trae la asignación, valga la redundancia, de burla, de escarnecer. Vamos a descifrar un poquito la palabra escarnecer. Escarnecer significa sacudir la carne. Escarnecer significa agitar la carne. Pero no solamente la carne física, o sea, no es como agarrar un bistec y sacudirlo, no. Significa que esta potestad ya no tiene una asignación al alma, como muchas veces pensamos, sino es a la carne. Y recuerden que la carne, dice la palabra de Dios, que la carne es pleitista, que la carne es llena de orgías, que la carne busca la borrachera, que la carne busca el pleito, que la carne busca la contienda, que la carne busca los gritos, la disensión, la separación. Vea qué tremendo todo lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice una persona, simplemente lo dice la palabra de Dios. Dice escarnecer, significa agitar la parte carnal del ser humano. Por eso el enemigo lo que busca a través de este agitar, a través de este sacudir, de este estremecer, es burlarse. Por eso es que hay muchos que son exhibidos públicamente. ¿Para qué? Para que se burlen de ellos. Por eso es que hay muchos que se suben a un altar a ministrar y empiezan, y que un brinquito, y que un saltito, y que media vueltita, y no logran conectar con las personas, no logran que haya unción. ¿Por qué? Porque el enemigo se está burlando de ellos. Llegan a predicar y dicen, es que Dios me cambió el mensaje, Dios me cambió, hoy traía una cosa y al final de cuentas, bueno, Dios sabrá. Y es porque el enemigo está trayendo burla. Entonces no es una burla hacia el que está en pecado solamente, sino a aquel que conociendo, a aquella que conociendo de Dios cree que se burla de Dios. Esto es tremendo porque en su propia palabra, en el propio nombre de esta potestad, está el contenido de lo que ella trae como tal. Aquel que cree, escúcheme, aquella que cree que se burla de Dios porque nadie la está viendo, porque nadie lo está viendo. Aquel o aquella que cree que jugando con los sentimentalismos, con la parte de nuestra naturaleza humana caída, nuestra carne, va a burlarse de Dios, está muy equivocado, muy equivocada, porque es el enemigo que se va a burlar de ellos. Y nosotros, mi esposa y yo, como profetas, como pastores, como ministros, estamos aquí para advertirle, para poner bases bíblicas para que usted no sea víctima de la burla del escarnecedor, del burlador de esa potestad. Gloria a Dios. Qué tremenda introducción, ¿verdad? Mi esposa que está acá. Le digo porque es importante comprender. Yo podría un día hacer mofa, ¿verdad? Mofa, burla de algo de una persona. Yo podría burlarme de la condición socioeconómica de una persona. Yo podría burlarme de las palabras de una persona. Podría burlarme del ministerio de una persona. Pero todo esto que yo creo que haría, según yo, soy yo exponiendo y preparando territorio para que esta potestad sea de mí que se burla. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos, el que empezó con un estado postrero, el que empezó con un estado primero pequeño terminará con un estado postrero mayor. Y aquellos que se burlaban, dice, serán avergonzados. Por eso la palabra de Dios dice que de lo más vil y despreciable del mundo escogió, ¿a quién? A Denis Paniagua, a alguien como yo, que era de lo más preciado para las tinieblas porque servía a ellos como brujo, servía a ellos como satanista, era un desastre de ser humano. Ellos tenían las tinieblas, ¿verdad? Los oscuros, como se les llama, tenían para conmigo una gracia, porque ellos estaban literalmente contentos de que yo estuviera ahí, en las garras de las tinieblas. Pero el día que yo salí de ahí, empezaron a burlarse. Ah, ahí está el que tocaba metal. Ah, y ahora se volvió cristiano. Ahí está aquel. Ah, mira, y ahora va a cambiar. Ahora me decían el pastorcito, el otro. Bueno, tristemente a ellos en cierta forma se les tolera, porque no conocen aún del Señor. Pero todavía es más terrible poder escuchar de boca de cristianos, de creyentes. Ahí, perdón, si a alguien le cae una pedrada, yo no tiro pedradas o indirectas, yo hablo directo. Yo le hablo de frente, yo no tiro pedradas a escondidas, yo tiro de frente para que entienda. Hay de aquellas que estando una persona ungida de Dios, empiecen a murmurar de esa persona, empiezan a burlarse de esa persona, empiezan a burlarse del ministerio, empiezan
esposos a burlarse de sus esposas porque empiezan a hacer llamadas al ministerio, a un ministerio de Dios. Hay de aquellas esposas que empiezan a burlarse de sus esposos, que empiezan a creer que se van a burlar de ellos. Es de Dios que están creyendo que se burlan, pero Dios entonces traerá, dice la palabra de Dios, Dios traerá para ellos la justicia, pero no una justicia que le va a parecer buena, sino su justicia que es perfecta. La justicia de Dios no es conforme a los pensamientos del hombre, sino que a los pensamientos de Dios, que no son los nuestros muchas veces, que no son según nuestro criterio, sino que son según el criterio de Dios, y que el criterio de Dios es perfecto, infalible, no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene falla. Vamos a la palabra de Dios, porque ya a partir de estos primeros 15 minutos de introducción, quiero entrar en materia para que usted y yo profundicemos con la palabra de Dios en este contexto. Amén. Así es que diga conmigo ahí, amén. Desde ahora diga conmigo, yo no quiero ser objeto de burla. Diga, yo no quiero ser burlado, burlada a las damas por causa de las tinieblas y por causa de la potestad del escarnecedor, del burlador. Vea, vaya conmigo, Hechos 17:32. Hechos 17:32. Me gusta mucho porque algunas versiones de la Biblia lo ponen en un contexto muy distinto. Y vea qué interesante. Vamos a ver esto. El versículo 32 es un 3 y un 5. Y el capítulo 17 es un 7 y un 1. 7 y un 1 es 8. Y 3 y 2, 5. 8 y 5 nos da un total de 13. Y 13 es 3 y 1. 1 y 3. 4. Esto es importante porque esta es la creatividad de Dios. Escúcheme, número 4, el número de creatividad, para enfocar en nosotros algo que Él quiere hablar. Vea cómo dice su palabra. Dice el versículo 32, que a su misma vez es el 5, que es 3 y 2, 5. Dice, pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Había una burla hacia la palabra de Dios. Había una burla hacia el diseño de Dios. Había una burla hacia el contexto de Dios. Y es importante que usted y yo podamos ir y comprender lo profundo que es la palabra, porque en medio de todo esto vamos a analizar qué significa burlador o escarnecedor. Amén. Vaya conmigo al libro de Judas 1:17. Judas 1:17. Lo vamos a poner por acá. Judas 1:17. 1:17. Pero vosotros, amados, oiga que Dios no se está refiriendo a cualquiera a través del que escribió este libro, en este caso Judas. No Judas el que se ahorcó, sino Judas el otro apóstol. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras de los que antes fueron dichas por apóstoles de vuestro Señor Jesucristo. Oiga qué interesante esto. Tengan memoria, está advirtiendo él, tengan memoria de estas palabras que antes fueron dichas. Es muy fácil cuando alguien empieza a burlarse de otro. Ah, ya viene el profeta diciendo que esto, pero dice esta palabra, tengan memoria, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Cuando habla de los apóstoles, recuerde que habla de los apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del tiempo en que estamos y de los que vendrán. Recuerde que aunque ese término, muchos se la pasan burlándose de la palabra, diciendo que ya los apóstoles no existen. Los apóstoles existen, los profetas existen, los maestros existen, los evangelistas existen. Si no hay evangelismo, no hay cristianismo. Entonces dice, tengan ustedes, amados, esto en memoria, o sea, para que cuando vengan aquellos, ¿verdad?, que quieran burlarse, no sea contra ellos, que sus propias palabras los engañen. Vea qué interesante esto, porque no es fundamentado solo en el ministerio como hombre, sino en el Señor Jesucristo. Y vea qué interesante, porque las palabras de estos, dice ahora el 18 y el 19, Judas 18, 17 al 19. Vamos a extenderlo, dice. Porque ahora dice el 18. Los que os decían, o sea, los que decían antes,
En el postrero tiempo habrán burladores, en otras versiones dice escarnecedores, que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan división. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Vea qué interesante esto. Los que causan divisiones. Mire, amado varón, amada mujer, dama, usted en su hogar, usted esposo, usted esposa, usted hijo, usted hija, usted papá, usted mamá, usted sobrino, sobrina. Mire, la X persona que sea usted en una familia, pero empiezo en el orden de jerarquía, papá y mamá, hijos, sobrinos, tíos, usted sea quien sea, hombre o mujer, mire, tenga mucho cuidado. Dice que vendrán escarnecedores, dice, vendrán burladores, dice en los postreros tiempos, en nuestros tiempos vendrán burladores que andarán según sus malos deseos. ¿Quiénes son estos? Dice, los que causan división. Mire qué interesante, hay esposos que creen, hay esposas que creen que por levantar pleito en casa, que por levantar contienda en casa, que por querer humillar a su pareja, están burlándose de él o de ella. Y lo que están haciendo es atrayendo tinieblas, queriendo, como dice mi amado primo, porque es primo de mi esposa, Davis, en Costa Rica, él dice, creerse que a usted es el que le truenan los chicharrones nada más. Eso significa como que aquí yo impongo lo que yo quiero. Dice, según sus malvados, no sus propios, según sus malvados. Malvados viene de maldad, de maledicencia. Dice, según sus propios deseos. Y el deseo, recuerde usted que el deseo es la palabra también intención. La palabra de Dios dice que Dios ve la intención, el deseo del corazón, ese deseo genuino. Y entonces, cuando nuestros deseos, mis amados, cuando nuestros deseos no son para nada buenos, son malos, dice esta palabra, esto es lo entonces, vea qué curioso, usted dice, vea, wow, tenemos 5 años, 7 años, 3 años, 1 año, 12 años, 15 años, 20 años, 30 años de casados. Y siempre en la casa hay un pleito. Y siempre en la casa hay una situación que parece que no tiene pies ni cabeza. Y siempre, y se calma, y se va llevando. Y de repente viene otra vez y nos hace un alboroto. Eso es el enemigo. Escúcheme bien. No se lo estoy declarando en maldición. Se lo estoy enseñando para que usted tenga herramientas. Ese es el enemigo que está escarneciendo su matrimonio. Usted tiene a sus hijos. Y tienen 3, 5, 7, 15, 20, 30 años, no sé qué edad tengan. Pero de repente usted dice, pero hoy con mi hijo, ¿cómo me irá a ir? ¿Cómo me irá a ir con mi hija? Y de repente, un pleito, un enojo, no me hable, papá, te odio, mamá, no te quiero, no te amo. Y un pleito, gritos acá. Y de la nada se armó un escándalo, se armó un pleito. Es el escarnecedor, el burlador, trayendo burla porque está metido en casa. Y esto causa división. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice, ahora mismo lo estamos viviendo, ¿verdad? En este conflicto que estaba pasando en Israel. Dice Dios, hermano contra hermano, nación contra nación, padres contra hijos. Ese es el diseño de las tinieblas. Dios dice, no, yo voy a unificar a las naciones. Yo voy a unificar el corazón de los padres con el de los hijos. Yo voy a unificar a los hermanos entre ellos. El enemigo quiere burlarse haciendo mofa, y lo peor es que no te empuja. Solito lo hace la persona. Solito lo hace. ¿Por qué? Porque en estas personas que son guiadas por el escarnecedor, por el burlador, todos esos caminos conducen a burla. Dice también los sensuales. ¿Sabe usted quién es alguien sensual? ¿Sabe usted qué significa esta palabra sensual y no sexual, que es muy distinta? La sensualidad significa el coqueteo. Vea qué poderoso es esto, porque es una palabra que le quiero enseñar hoy. Tenga mucho cuidado, mi amado, tenga mucho cuidado, mi amada. Vamos a hablar del contexto natural para luego trasladarlo a lo espiritual. Hay personas que teniendo a su pareja, que teniendo a su esposo o su esposa, que teniendo su novia o su novia, su prometida o su prometido, andan ahí, como dicen, de pícaros, de pícaras, haciéndole ojitos a este, haciéndole ojitos al otro. Y está, no estoy haciendo nada. Pero aquellos ojos, mire, cantan otra cosa. Aquellas palabras
delatan otra cosa. Aquellas acciones delatan otra cosa. Y esto es la sensualidad. Es esa situación de seducir, de sentir que, ¿verdad? Perdón ahí por el tipo de expresiones. Ese filtreo, gracias mi amor. Ese filtreo. Como muchas veces lo he dicho, mi esposa es una mujer preciosa. Pero de repente un día puede pasar por la calle una mujer que sea más bonita. Y cualquier ser humano podría decir, sí, qué linda. Mi esposa podría pasar un hombre guapísimo y decir, qué guapo. Pero de eso a decir, ay, mire, ahí es donde entra ese diseño. Ese diseño de la sensualidad, de querer comprometer. Por eso la palabra de Dios dice, no te acuerdes de los viejos amores, ya eso pasó. Ya pasó aquella que te gustaba en el colegio, ya pasó aquella que te gustaba en la universidad, ya pasó aquel que te gustaba antes de casarte y que fue muy bonito, ya pasó. Corte esos hilos, rompa esos hilos de las tinieblas. Porque va a venir el enemigo y entonces en el primer pleito se va a burlar de ustedes cuando vayas corriendo a los brazos de aquel o de aquella que no has soltado eso, que no has roto con eso. Y entonces te zarandea el diablo. Esto tiene que ver con una burla terrible, con una deshonra terrible. ¿Por qué? Porque el enemigo dice su palabra, estos son los que causan división. Y mire qué triste, hermano, qué triste, porque es la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que no es cualquier persona, dice, los que están, supuestamente dice, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, acuérdense de las palabras de los apóstoles, porque ellos dijeron, que vendrán. O sea, no podemos negar que estamos siendo advertidos, que están siendo ustedes advertidas, damas. Vamos a otra cita, entrar en materia. Vamos al griego. Burla. La palabra burla significa acción, gesto, ademán o palabra que procura poner en ridículo, despreciar, menospreciar, desprestigiar a otra persona. ¿Por medio de qué? De todo lo que le rodea. Y hay varias palabras hebreas griegas que representan los tipos de burla que hay. Hoy vamos a enfocarnos en 4 tipos de burla que usted y yo tenemos que, le repito, tenemos la obligación de conocer y comprender. No es que usted va a aprender a hablar de hebreo o griego, yo no lo hablo, pero es necesario comprender la raíz de esto. La primera palabra es chleusa. Se lo voy a escribir para que usted lo tenga ahí a mano. Y usted lo pueda leer como se dice. Tal vez usted hasta lo pronuncia mejor que yo. Chleusa. Esta palabra chleusa significa burla. Significa la raíz de la burla. Y dice que es la forma en que los antiguos griegos se burlaban sobre los mismos apóstoles, se burlaban sobre los mismos cristianos por medio de burlarse de la negación de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos creían en sus dioses Apolos, en su dios Ares, en su diosa Minerva, en todos estos dioses que ellos decían que reencarnaban. Y la palabra de Dios a través de los apóstoles, por medio de las enseñanzas de Jesucristo, decía que no era por reencarnación, que era por resurrección. Y usted y yo anhelamos, espero así que sea, anhelamos resucitar, amén, en Cristo Jesús. Y este es el versículo que vamos a leer ahorita, que lo estábamos leyendo antes, Hechos 17:32. Hechos 17:32. Dice así, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Vea qué poderoso dice. Unos se burlaban. Y otros decían, ya oiremos acerca de estos otra vez. Por eso lo llevo de nuevo al contexto, donde en el libro de Judas dice, pero vosotros tengan memoria de las palabras de los apóstoles. ¿Por qué? Porque este es un contexto de 2 citas, ¿verdad? Son 2 libros distintos. Estamos en el libro de Hechos, estamos en el libro de Judas. Acá hay un contexto donde podemos ver cómo ya para el libro de Hechos, que fue después del libro de Judas, Hechos fue un libro escrito por Pablo, narrado por Pablo. Este libro hace memoria y dice, recuerden de lo que les decían los apóstoles, ¿verdad? Pero cuando ellos se burlaban de hablar de resurrección, estaba recordando esas palabras, porque los apóstoles decían que tendríamos resurrección. Amén. Yo lo creo en Cristo Jesús. Entonces mire acá esta palabra, chleusa, que es
la burla hacia los principios apostólicos. Tenga mucho cuidado, mi amado, mi amada. Mire, yo le voy a decir algo con mucho respeto, cariño, pero así, como dicen, sin anestesia. Si usted se anda ahí burlando de los profetas, si usted se anda burlando de los apóstoles, mejor cállese, mejor muérdase la lengua, mejor no salga de tu boca palabra. Si usted no cree, si usted piensa que no, si usted no comparte, cállese. Sea mejor prudente y sabio, sabia, y cállese, para que usted no caiga del lado de Chleusa, de esos que se burlaban del poderoso ministerio de la resurrección, de ese maravilloso ministerio y misterio, porque Cristo mismo resucitó muertos y Él asimismo resucitó por el Espíritu de Dios. Y esto lo hablaban los apóstoles y nosotros los apóstoles de hoy, los profetas de hoy, lo hablamos. Así es que yo le doy un consejo, mire, calladito, calladita más bonita, no sea partícipe de este contexto de las tinieblas. Vamos a otra palabra que también está en griego. A mí me cuesta un poquito pronunciarlas, no las conozco, pero sé que las puedo más o menos decir. Se dice así: dia chileauso, más o menos. Voy a escribirla acá para que usted la pueda leer. Esta es la segunda palabra, dia chileauso. Esta palabra tiene que ver con la forma de burla intensiva. Una burla de aquellos que no dejan de mofarse. Le voy a poner este ejemplo. Hay personas que de repente un día se burlan porque usted andaba un barrito, era una espinilla en la cara, ¿verdad? Porque como ellos son perfectos, como andan ahí con una cara perfecta, se burlan. Se burlan de algunos porque tienen una estatura pequeña. Se burlan de otros porque es un poquito alto. Se burlan de otros porque es un poquito flaco. Se burlan de otros porque tiene un poquito de más de peso. Se burlan de alguien porque es rubio. Se burlan de alguien porque es moreno. Se burlan de alguien porque es acá o porque es allá. Pero de repente la burla cesa. Pero hay personas que tienen una burla obsesiva. Se burlaron de ellos de niños, se burlaron de ellos de adolescentes, se burlaron de ellos de jóvenes, se burlaron de ellos de adultos, de jóvenes adultos, se burlaron de ellos de adultos, de ancianos y siguieron burlándose. Hay personas que se burlan de su esposo, hay personas que se burlan de su esposa, hay parejas que se burlan de sus hijos, hay personas que se burlan de sus suegros, personas que se burlan de sus amigos, personas que se burlan de la iglesia. Estos están bajo ese diseño de esa palabra maldición, de esa palabra, de maldición, diachlesau, y tiene que ver con ese contexto de una burla excesiva que usted no puede. Es como si estuviera deseando que amanezca para ir a burlarse de una persona. Mire, dígale: Dios, quítame esto. Personas que creen que se van a burlar del ministerio que Dios ha puesto en otros. Personas que creen, ¿verdad? Hombres que creen que se van a burlar de su esposa porque yo trabajo y usted no. Porque yo tengo y usted no. Porque yo hago esto. Porque yo tengo ministerio y usted no. O mujeres que se burlan: anda y servirle a Dios, anda y hace esto, ahí, ¿por qué? Porque es una burla constante, es un problema que no tiene o sea, usted le busca pies y cabeza y no le encuentra porque tiene años de estar ahí. ¿Por qué? Porque está sometido a esta potestad, esa persona, ese hombre o esa mujer. Y eso es terrible. Vamos al libro de Hechos 2:13, nuevamente, vea qué poderoso. Hechos 2:13. Y dice así: mas otros burlándose les decían: están llenos de mosto. Es un versículo sencillo, pero déjeme explicarle algo. Mosto es una fermentación, ¿verdad?, que se produce en las levaduras para que una bebida se transforme en bebida alcohólica. Por eso dice, burlándose de ellos, estaban llenos de mosto, les decían. O sea, ellos no estaban ebrios, estaban en el Espíritu de Dios. Todos hemos leído alguna vez este contexto. Yo solo estoy trayendo contexto para fines de la enseñanza de hoy. Ellos hablaban en lengua, se movían, ¿verdad? Se movían, digámoslo así, tomados por el Espíritu, poseídos por el Espíritu de Dios. Y la gente que los veía burlándose les decían: esto lo que están es borrachos, ¿verdad? O sea, fermentados en mosto. Mire, déjeme decirle algo. Escúcheme bien, porque hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. Aquí no le estoy hablando a santos. Yo no le estoy predicando o enseñando a perfectos o a perfectas. Le hablo a personas que somos
todavía de una naturaleza caída. Que aunque no es que estamos pecando constantemente, aún en nosotros hay cosas que corregir. No le estoy hablando a gente perfecta porque ya el que es perfecto está en el cielo y se llama Jesucristo. Le estoy hablando a gente de carne y hueso como usted y yo, como mi esposa y yo, que a pesar de que creemos que podemos algún día llegar a esa perfección en Cristo, sabemos que aún nos falta mucho por corregir. Le hablo a esas personas que son de carne y hueso, que todavía hay faltas, que todavía hay debilidades. Déjeme decirle algo. Hay muchos que se van a burlar de usted porque usted quiere cambiar. Hay muchos que se van a burlar de usted, dama, porque usted desea cambiar, de usted, varón, porque quiere cambiar. Y no se me asuste, pero vea, su propio esposo, su propia esposa, su propia familia se va a burlar de usted. Sus propios amigos se van a burlar de usted. Sus propios jefes, sus propios personas que trabajan con usted se van a burlar de usted. En el colegio, en la universidad se van a burlar de usted porque decide seguir los caminos de Dios. Acá este contexto, lo traigo a contexto. El contexto de donde ellos estaban no ha cambiado. Usted y yo lo vivimos hoy. Hay matrimonios que tienen un pleito de la nada solo porque alguno de los dos quiere servirle a Dios y el otro no. O la otra no. Hay matrimonios que porque alguno de los dos quiere servir a Dios, el otro no, la otra no, entonces se burla y busca la forma de molestar. Molesta con esto, molesta con lo otro, molesta con los niños, molesta con el salario, molesta con lo que sea, con tal de ser un estorbo para el diseño ministerial. ¿Por qué? Porque esto está sujeto a este diseño de maldición. ¿Qué tiene que ver esto con el estar ebrios? Porque el ebrio no sabe lo que hace, es conducido por un estado etílico, es conducido por una estupidez. El espíritu de estupor, escúcheme qué palabra más dura, el espíritu de estupor, o sea, de la estupidez, de ser tonto, de ser estúpido, no le estoy llamando a usted así. La palabra de Dios dice que no llame al hermano tonto. Pero cuando una persona está bajo estos diseños, no puede ser nuestro hermano. Porque en ese momento está gobernado o gobernada por las tinieblas. ¡Ojo! O sea, aprenda esto, mi amado, mi amada. Aprenda esto y no diga, el profeta me está declarando maldición. No, usted puede ser un cristiano, una cristiana, un creyente que va a la iglesia, que va acá, que va allá y que ora y todo lo que quiera. Pero en el momento en que usted se deja usar por las tinieblas, es como si ahí fermentó eso en usted y usted se llenó de mosto para maldición y no para bendición. Y estos, dice, se burlan de ellos diciendo están ebrios, están llenos de mosto. Entonces, por eso es que las personas muchas veces, cuando analizan el pleito, cuando analizan el conflicto, cuando analizan la circunstancia en el matrimonio, en la familia, en lo laboral, en lo que sea, dice, es que parecía otro, parecía otra, es como que de la nada cambió. ¿Por qué? Porque parecía que se embriagó en la nada. Es por eso, porque ese mosto de las tinieblas fluyó y no el mosto del Espíritu. Tremendo, tremendo esta palabra. Vamos con la siguiente palabra. Es un poquito más fácil de pronunciar. Catagelao, con K. Catagelao. Vamos a escribirla acá para que usted la tenga a mano. Esta palabra es poderosísima, porque tiene que ver con otro contexto del mismo diseño de esta potestad. Ya casi estamos llegando al final, nos quedan apenas 21 minutos. Vea cómo avanza el tiempo en Dios, bendito sea nuestro Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Yo mismo aprendo cada vez que el Señor nos permite compartir esta escuela. Si usted está compartiendo esto con otros, usted está siendo un instrumento de bendición. Amén. Catagelao dice, denota reírse de una manera escarnecedora, ojo, de una forma ridícula, que ridiculiza a otros. Vea qué interesante. De una forma ridícula que ridiculiza a otros. Voy a repetir. Denota reírse, o sea, tiene que ver con la risa. Hay una cosa que dice, la risa pone a trabajar todos los músculos del cuerpo, ¿verdad? Perdón, todos los músculos de la cara. Por eso reírse es bueno, saludable. Pero dice acá, reírse de una manera escarneciente, o sea, de una manera burlística. Esa risa, déjeme decirle algo, deja un dolor en la moral, deja un dolor en el alma, deja un dolor en el espíritu, deja un dolor en la carne. ¿Por qué? Porque está asociada a que las tinieblas vienen, vea lo que le voy a decir, vea lo que le quiero enseñar. Porque las tinieblas literalmente se posan sobre sus
músculos y articulan para que usted se burle de alguien. Y esto es terrible porque ya aquí hay un contacto. Recuerde que le hablé que escarnecer tiene que ver con la carne. Ya no se trata de lo que sale de adentro, sino lo visible. Representa que están como quien dice, como si fuera, mire, plastilina, ahí haciendo la mueca ellos, para que una persona se burle excesivamente de otro. Vamos a ver una cita que lo respalda porque le repito, nada de esto es un invento mío. Mateo 9:24. Mateo 9:24. Dice así. Apartaos, les dijo, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y estos se burlaban de él, ridiculizándolo y riendo a carcajadas, dice esta versión que estoy leyendo. Otra versión, Reina Valera 1960, dice, les dijo entonces, apartaos, porque la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él fuertemente. Este contexto, mis amados, mis amadas, este contexto, no se alarme. Cuando usted ve una persona de esas que dice, pero ya, parece que se va, perdón por la expresión, parece que se va a orinar de la risa, burlándose de otro. Esa risa burlona, esa risa burlesca, que su cara hace gestos ya de... Eso que no lo pueden ni controlar. Hay personas que caen literalmente en un estado de shock de risa, que no pueden... y salen ahí. Mire, es un demonio que está posado sobre ellos. Una cosa es una risa de gozo, porque hay gozo del espíritu. Hay gozo del espíritu. Hay personas que les llega, ¿verdad? Yo no uso esta palabra, pero una vez una profeta de Dios que yo honro y respeto muchísimo, mi esposa y yo la honramos, ella decía, es que me llegó el gozo del Señor, y ella estuvo riéndose y riéndose y riéndose como por media hora, pero no era una risa de burla, era una risa del espíritu, un gozo que se percibía, y todo el que la veía se sentía con un gozo. Pero hay una risa que es burlarse de otro, y tristemente contagia a otros. Mire, habrá muchos que se van a reír de tus pasos. Habrá muchos que se van a reír de tus éxitos. De tus éxitos, no de tus fracasos. Se van a reír intentando que usted se sienta mal, para que usted desista. E intentarán burlarse de usted. Intentarán molestarla, con una insistente burla, para que algo tan poderoso como un mismo milagro ni siquiera sea digno de recibir lo que merece, sino que se burlarán. Hay personas que Dios los ha sorprendido milagrosamente en las finanzas. Hay personas que se han llenado de alegría porque usted avanzó, pero habrán otros que se burlarán intensamente por tus pasos. Tenga mucho cuidado. Cataleo. Esa palabra, catagelao. Esa palabra es tremenda. Y el espíritu que opera desde ahí es una forma intensa. Vamos a ver Marcos 5, versículo 40. Marcos 5, versículo 40. Dice así, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña a pesar de sus burlas. Escuche, estaba ocurriendo otro milagro y había quienes se burlaban. Mire, déjeme decirle algo. Hay personas que no entienden, que no han comprendido, que no han conocido aún a Cristo, que no han comprendido cómo Dios los libró de la muerte en COVID, en circunstancias terribles, bajo una enfermedad, bajo un cáncer, bajo otras enfermedades, bajo situaciones de riesgo, de peligro, de un accidente, de una tempestad, de un desastre natural. O personas que Dios los ha librado de una catástrofe económica, que en medio de tanta crisis que está experimentando el mundo, Dios los ha sostenido. Tal vez vendiendo tortillas, tal vez vendiendo abuelada y los ha sostenido el Señor, tal vez vendiendo chicles, tal vez vendiendo empanadas como lo hice yo mucho tiempo.
Yo supe lo que era ver a gente burlarse de mí porque tenía un trabajo digno, porque no andaba robando, y se burlaban. Y hay muchos que estando en el hogar, comiendo de lo que aporta el esposo o la esposa en otros casos, se burlan de ese esfuerzo, se burlan de ese sacrificio, se burlan de ese trabajo, se burlan del servicio que dan a Dios, se burlan. Y entonces cuando aquella persona, después de hacer algo, de trabajar, de servir a Dios, lo que sea, establece contra aquella persona, entabla un pleito, una contienda, y es una forma de burla intensa. Porque es como que el enemigo dijera, viste que no sirvió de nada lo que andabas haciendo. Y eso es terrible porque, repito el versículo que estábamos viendo tras anteriormente, porque esos son los que causan división. Personas que se burlan del pastor de la iglesia, personas que se burlan de los sugieres de la iglesia, personas que se burlan. Eso es terrible. Tenga mucho cuidado usted, amado y amada. Vamos con una palabra más. Mujterizo. Así se escribe, así más o menos suena. Nos sorprende esta palabra por el contenido que tiene. Ya va a ver. Mujterizo. Proverbios 24:9. Dice así: el pensamiento de los necios es pecado delante de Dios, y abominación de los hombres que se burlan escarneciendo a otros. Uy, Dios, mire, si usted me pregunta, yo le diré toda mi vida. La Biblia es nuestro manual. La gente dice, es que venimos a este mundo sin una instrucción. No, está equivocado, está equivocada quien diga o quien piense eso. Tenemos un manual. Dice acá una vez más, dice, el pensamiento de los necios es pecado, y la abominación de los hombres es el burlador, el escarnecedor. Vea qué interesante este contexto. El pensamiento del necio. ¿Quién es el necio? Dice la palabra de Dios, el necio es el que hace algo neciamente, o sea, tontamente. Cuando la palabra de Dios dice, no llames a tu hermano necio, es porque está diciéndole, no lo llames tonto. ¿Por qué tonto? Vamos a poner esto en contexto, ¿verdad? No le estoy llamando tonto ni tonta, no lo malinterprete nunca. Reprendo ese diseño de que lo malinterprete. Es porque aquel que es tonto, o sea, que realmente fuera tonto, es el único que haría algo contra otro. Eso es tonto. Usted dice, ¿cómo es tonto? Eso es tonto. Y dice la palabra que los pensamientos del tonto son pecado. Entonces usted a veces puede preguntarse como, ay, ni que ser tonto fuera pecado. Dice la palabra de Dios que es pecado. Entonces usted y yo no podemos ser tontos. Vea qué interesante. Usted y yo no podemos ser necios. ¿Qué significa ser necio? Ser tonto. ¿Qué significa ser tonto? O sea, necio, ¿qué significa? Que te dicen no y usted sigue. Que te dicen ya Dios hizo algo y usted sigue. Que te dicen es sano y sigue ahí lastimándose para que le duela. Que te dicen ya Dios trató contigo y sigue lastimándose, buscando un dolor interno, buscando algo del pasado, escarbando en sus raíces para ver qué le duele. Ese es el necio, la necia, dice la palabra. Y sus pensamientos, oígamelo bien porque lo dice la palabra, y los pensamientos de esas personas son pecado. Son pecado. Qué terrible mujterizo. Son pecado esas ideas, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque es como literalmente dicen los proverbios, que maquinan, piensan ahí, están pensando y creen que su estrategia, hay personas que entran en una estrategia de víctima, hay personas que entran en una estrategia de conmiseración, hay personas que entran en una estrategia de ser el olvidado o la olvidada y pobrecito. Esos diseños, mujterizo, dice la palabra de Dios, son pensamientos y son pecado. Y abominación. Hay tres cosas, dice la palabra de Dios, que son abominables para Dios.
el corazón altivo, el corazón del necio y aquel que blasfema del Espíritu Santo. Abominable significa que Dios contra esos no quiere nada. Que a esos Dios los hizo ya a un lado. Qué terrible, porque la palabra de Dios dice que solamente aquel que blasfema del Espíritu Santo no tendrá salvación. Hay gente que dice como, no, es que ya esto está ahí, están elegidos. No, todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Pero aquel que se burla, dice que hace blasfemia, que abomina del Espíritu Santo, no tendrá salvación. Entonces déjeme enseñarle algo para que usted entienda, porque a mí me tomó también aprender, meditar y profundizar para aprender esto. No es que uno sea sabio o que vino una voz del cielo. Pero Dios, cuando me reveló este estudio, cuando me puso a estudiar y yo a entender, a profundizar en la palabra, y sé que usted también está de esto extrayendo enseñanza, Dios a mí me hizo entender que abominable, ¿verdad? Abominable es un diseño que nosotros no podemos aceptar. Y la burla, entendamos esto, la burla hacia otros es abominable. Pero tal vez usted no lo pueda comprender porque tal vez de usted nunca se burlaron. De mí se burlaron mucho. Se burlaron porque yo no nací en cuna de oro. Se burlaron porque mi papá se fue de mi casa. Se burlaron porque yo me pasó esto. Se burlaron porque yo era muy delgado, muy flaquito cuando era niño. Yo estuve enfermo de pequeño, casi muero. Entonces era muy flaquito, me decían huesitos y se burlaban de mí. Se burlaban porque yo tenía que ir a vender bolsitas de chiles o cajetas para llegar algo de comer a la casa. Se burlaban de mí porque tal vez otros tenían marcas de ropa y yo no. Se burlaban de mí porque esto, porque lo otro. Pasó esa etapa y entonces otros se burlaban porque pudieron ir a estudiar en una universidad y yo no. O se burlaban de mí porque entonces, como yo no pude ir a la universidad, empecé a vender empanadas en la calle, que es una comida de Costa Rica. Y entonces, como yo la vendía en las calles, se burlaban de mí. Pero con eso yo pagué la universidad. Entonces, la gente que se burla de otros, luego se burlaban de mí porque conocí a Cristo. Se burlaban de mí porque Dios me dijo que yo era un profeta. No lo dije yo no lo pedí. A mí no me llamó ningún hombre. A mí no me llamó ninguna mujer. A mí no me llamó ningún ministerio, ninguna iglesia. A mí me llamó Dios. Él me habló directo y me llamó como su profeta. Se burlaban porque entonces yo empiezo a predicar. Se burlan porque yo hago estos videos tal vez. Pero yo aprendí algo. La abominación de todo esto para Dios es que se están burlando de Él, según ellos. Pero de Dios nadie se burla. Déjeme abrirle mi corazón. Es doloroso comprender. Yo le paso diciendo a mi esposa, ¿cómo es posible? Yo le digo a ella, ¿cómo es posible? Porque yo aún no conozco ni quiero conocer la iglesia. Yo no quiero conocer los diseños de la iglesia religiosa. Yo quiero conocer la verdadera iglesia de Cristo. A esos que estamos bajo los diseños de Cristo, no de religiones, no de doctrinas de hombres. Entonces, el escarnecedor, el burlador, quiere eso. Entienda, compréndame, déjeme no tratarlo como alguien que no entiende, sino como alguien que yo quiero que profundice, como lo hice yo un día estudiando todo esto. Cuando Dios a mí en la madrugada me puso a estudiar todo esto. Cuando usted o yo, bueno, yo no me inclino porque yo no me burlo de la gente. Pero cuando una persona se burla de otro ser humano, escúcheme, de otro ser humano, se está burlando de una creación que es un reflejo de Dios. Porque solo el ser humano es el único ser viviente sobre la tierra y en las diferentes dimensiones espirituales. Escúcheme, solo el ser humano, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni las criaturas aladas, ni las diferentes huestes, ni las diferentes tinieblas, ninguno, ni de las tinieblas ni de la luz. Solo el ser humano tiene el soplo del Dios altísimo, vivo y poderoso que es nuestro Padre, porque somos imagen y semejanza suya. Entonces, cuando una persona se está burlando de otra persona, se está burlando de Dios, aunque nunca se va a burlar de Dios.
Porque las tinieblas después son quienes se van a burlar de él por quererse burlar de Dios. Se van a burlar de ella por quererse burlar de Dios. Y comprenda que burla no es solo risa, como ya lo estudiamos. Burla es hacerle la vida imposible a tu esposa, hacerle la vida imposible a tu esposo, a tus hijos o los hijos a los padres porque están sirviéndole a Dios. Porque están buscando de Dios. Porque están buscando cómo salir adelante. Cuando nosotros nos burlamos de una creación de Dios, puede ser que haya perdón, pero de la creación que es reflejo de Dios, dice que es abominable. Entonces, cuando usted está burlándose de una persona, sabe, está blasfemando del Espíritu Santo, porque se está burlando de lo que esa persona aporta, y esa persona aporta el Espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado. Arrepiéntase si lo ha hecho. Arrepiéntase si lo ha hecho. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque todo esto, la puerta que abre al burlador, la puerta que abre el acceso a que la potestad del burlador entre en una persona, es terrible. Es impresionantemente terrible. Porque casi cualquier ser humano la ha experimentado en algún momento de su vida. Es nuestra necedad. Cuando usted sea necio, cuando usted sea necia, está abriéndole la puerta a esta potestad. ¿Qué es ser necio? Cuando usted le dicen una cosa y no la quiere hacer. Es muy parecido a ser desobediente, pero solo el necio es desobediente. Entonces ya de por sí va incluido en el paquete. Obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificios. Hay muchos que no salen de una iglesia, de un templo, de un altar. Hay muchos que pagan, compran, según ellos, el favor de Dios con dinero, con cosas. Yo siempre lo digo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Que lo único que tiene son riquezas pasajeras de este mundo. La puerta, el acceso, la llave que le da entrada a esta potestad del burlador es el ser necio, ser necia. Yo le pido encarecidamente que usted medite en esta enseñanza porque es interesante que sea la número 11. Porque es algo, escúcheme qué interesante, es algo que día a día usted puede corregir. Porque con una vez se salva. A la siguiente ya es necio. Entonces usted le pueden decir, mire, yo quiero que haga esto. No, pues que yo pienso que no. Mire, yo le estoy diciendo que no. Sí, señor, sí, señora, como usted diga. Ya no es necio. Esta potestad pensó que se iba a burlar de Dios la persona. Y el enemigo termina burlándose de ellas. Pero entonces, ¿qué le parece si usted y yo burlamos las tinieblas? No nos burlamos de ellas porque también tienen autoridad y no podemos ser tampoco irreverentes. Sino que burlemos sus trampas. ¿Qué le parece si ora conmigo para renunciar a todas las veces que usted se ha burlado de alguien? Porque no importa si usted un día se burla, mire ese árbol está torcido. Sí, es un árbol. El árbol no tiene el Espíritu de Dios dentro. ¡Ah! Esa roca se ve muy fea. Esa piedra está muy fea. Esa comida le quedó fea. Ah, y ahí estamos hablando de quién hizo esa comida. Ah, es que te quedó muy fea esa pintura. Ah, ¿quién la hizo? Un árbol no pinta. Un pez del mar no escribe una canción. Una ardilla no predica. Un delfín no toca un instrumento. Entonces, ¿comprende lo que le digo? Cuando hay un humano que es imagen y semejanza de Dios, eso somos todos, y usted se burla, está siendo necio, necia. Y está
abriendo la puerta para que esa potestad entre. Diga conmigo: Señor, en esta hora te quiero pedir perdón. Me humillo delante de ti, amado Dios, porque tal vez muchas veces en mi vida me burlé de otros. Me burlé de amigos, me burlé de compañeros de escuela, de trabajo, me burlé de personas que me rodearon, me burlé de personas que me amaron, me burlé de enemigos, me burlé de conocidos, tal vez me burlé de desconocidos. Dígale: yo te pido perdón si me he burlado de ministros, hombres o mujeres. Si usted siente que está ahí bostezando o algo, no se preocupe, es que está siendo libre en este momento, es una manifestación de la libertad. Diga: yo te pido perdón, Señor, si yo me he burlado de ministros tuyos, de maestros, de evangelistas, de pastores, de profetas, de apóstoles. Dígale: yo te pido perdón, Señor, si me he burlado de personas que tienen liderazgo, si me he burlado de maestros de escuela dominical, si me he burlado de ujieres porque tal vez tocaron atender una circunstancia, si me he burlado de un niño por una deformidad, si me he burlado de un adulto por una X o Y razón, si yo me he burlado de mi esposo, diga usted dama, si yo me he burlado de mi esposa, diga usted varón, si me he burlado de mis hijos, pida perdón. Si se ha burlado usted de sus padres, si se ha burlado de la condición socioeconómica de alguna persona, si se ha burlado de una discapacidad física, mental de alguna persona, si se ha burlado porque otro un día se subió a un escenario y se equivocó, diga: te pido perdón, Señor. Y así mismo diga: y te pido que me libres de esos que se quieren burlar de mí. Que tu sangre preciosa me lave y me limpie y me haga delante de ti, Señor, no solamente digno, sino que también me resguarde y me proteja. Diga: y ahora mismo, dígalo, ahora mismo renuncio a todo diseño de que la potestad del escarnecedor, del burlador, tenga derecho sobre mí para que me manipule por medio de estas 4 palabras. Vamos a decirlas una vez más: Chleusa, diachauseo, catagelao y mucterizo. De esto, diga, esos diseños de las tinieblas, de los infiernos, yo renuncio a ellos y no tienen más autoridad sobre mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor porque usted acaba de ser libre con solo eso y tiene una segunda oportunidad cada vez que quiera venir a usted la necedad. Recuerde que tenemos el canal de YouTube, Profeta Denis Paniagua, para que usted pueda ver este y más videos. Todas las semanas se suben. También está a disposición el correo generacionsincódigo@gmail.com. Generacionsincódigo@gmail.com. También tiene a disposición el número de teléfono de WhatsApp a nivel internacional: 00-505-8607-6893. 8607-6893. Si usted un día desea hablar con un par de profetas, pastores que le ayuden en su sanidad natural, espiritual, que haya libertad, estamos para servirle, mi esposa y yo. Recuerde también que siempre estamos ahí compartiendo mensajes y estamos para servirle. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite, con la potestad número 12. Número 12 representa gobierno. Y el gobierno de Dios quiere bendecirte, pero el gobierno de las tinieblas quiere explotar. Este se llama la potestad del explotador por medio del gobierno de los infiernos. Pero seremos libres de esto en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.